Atención hermanos y hermanas, lo que están a punto de escuchar no es ficción, no es especulación. Es la verdad que está haciendo temblar los cimientos de la Iglesia Católica en este preciso momento. Hay cosas que suceden en el Vaticano que solamente Dios puede explicar, y lo que ocurrió hace apenas 48 horas está causando un terremoto espiritual que ha dividido a 1.400 millones de católicos en todo el planeta. Suscríbete ahora a Vibra Vaticano porque esta historia te va a impactar el alma, y si no activas la campanita de notificaciones, te perderás revelaciones que cambiarán tu forma de entender la fe para siempre. Dale like si crees que la verdad debe ser conocida, sin importar cuán dolorosa sea, porque hermanos míos, prepárense, lo que van a descubrir hoy los dejará sin aliento. Eran las 4 de la madrugada del martes 5 de noviembre de 2025 cuando el teléfono del cardenal Müller comenzó a sonar sin parar. La voz del otro lado temblaba de una manera que el cardenal nunca había escuchado antes. Su eminencia, el Papa acaba de firmar algo impensable, algo que va a destruir la devoción de millones de fieles en todo el mundo. Es sobre María, Dios nos ayude, es sobre la Santísima Virgen María. En los siguientes 30 minutos, todos los cardenales del mundo, todos sin excepción, recibieron la misma llamada de emergencia. Obispos despertaron en pánico absoluto. Superiores de órdenes religiosas cancelaron todos sus compromisos. Y antes de que el sol naciera sobre las cúpulas doradas de Roma, las filtraciones comenzaron a circular por las redes sociales como un incendio descontrolado. El mundo católico estaba a punto de enfrentar la crisis más grande en 500 años de historia papal. Lo que el Papa León XIV acababa de hacer era algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Un acto que provocaría vigilias de protesta en Fátima, haría llorar a sacerdotes en pleno altar, obligaría a cada católico en el planeta a tomar una decisión que nadie quería tomar. A las 7 horas de aquella mañana histórica, el decreto fue publicado simultáneamente en 12 idiomas diferentes. El título oficial era técnico, frío, casi burocrático, clarificación definitiva sobre títulos marianos. Pero el mundo lo leyó de otra forma completamente diferente. Los titulares de los periódicos gritaban la noticia que haría temblar los cimientos de la cristiandad. El día en que el Papa dijo que María no salvó al mundo. Hermanos, es pesado, lo sé, es doloroso, lo entiendo, pero quédense conmigo porque existe un punto profético que explicaré en instantes, una revelación que dará sentido a todo este caos espiritual. La primera línea del documento era una bomba teológica de magnitud nuclear. Escuchen bien estas palabras porque van a cambiar la historia de la Iglesia Católica para siempre. Declaramos solemnemente que el título de corredentora, aplicado a la bienaventurada Virgen María, aunque usado por devoción popular durante siglos, contradice la unicidad salvífica de Cristo, y por lo tanto no debe ser utilizado más en contexto litúrgico, catequético o teológico oficial. El padre Antonio, celebrando misa matinal en Manila, desmayó al leer el comunicado en medio de su homilía. En Guadalupe, miles de fieles comenzaron a llorar desconsoladamente frente a la imagen milagrosa de Nuestra Señora. En Portugal, las campanas de las iglesias tocaron espontáneamente, como si anunciaran un luto nacional. El mundo católico acababa de ser sacudido en sus cimientos más profundos y sagrados. Pero déjeme llevarlos dentro del Vaticano en aquella mañana caótica, a la sala donde todo explotó como una granada teológica. El cardenal Hernández, mexicano de 73 años, devotísimo de Nuestra Señora de Guadalupe, fue primero en gritar con todas sus fuerzas. «Esto es apostasía», gritó golpeando la mesa con su puño cerrado. «¿Cómo se atreven a tocar a la Madre de Dios? ¿Cómo se atreven a quitarle sus títulos sagrados?» El silencio que siguió fue aterrador, roto solamente por el sonido de papeles temblando en las manos de los cardenales presentes. Hasta que Monseñor Dal Pozzo, consultor bíblico conocido por su firmeza doctrinal, respondió con voz controlada pero absolutamente firme. «Eminencia, cálmese, nadie está tocando a María, nadie está faltando el respeto a la Madre de Dios. Estamos protegiendo la verdad de Cristo». «Oh, su eminencia olvidó lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque también debajo del cielo ningún otro nombre hay dado entre los hombres, por el cual debamos ser salvos». No me cite las Escrituras. Hernández golpeó la mesa con furia contenida, sus ojos brillando con lágrimas de indignación.
Yo sé lo que dice la Biblia, pero también sé lo que Nuestra Señora dijo en Fátima, en Lourdes, en La Salette. Ella se presentó como corredentora en múltiples apariciones. Mentira. Dal Pozzo rebatió con firmeza absoluta. Muéstreme una sola aparición aprobada por la Iglesia donde María usó ese título para sí misma. Una sola. Yo espero. Adelante. El silencio fue absolutamente ensordecedor. Hernández hojeaba frenéticamente sus papeles, buscando desesperadamente, sabiendo en el fondo de su corazón que no encontraría ninguna prueba. Fue entonces que el cardenal Wojtyła, polaco de fe inquebrantable, se levantó lentamente. Su voz cargaba el peso de generaciones enteras de devoción mariana. Mis hermanos, escuchen bien lo que voy a decirles. En mi tierra, sobrevivimos al comunismo por la intercesión poderosa de María. Cuando Stalin dijo que eliminaría la Iglesia Católica de la faz de la tierra, fue María quien nos protegió. Cuando Hitler invadió Polonia con sus tanques de guerra, fue a ella que clamamos día y noche. Y ahora ustedes quieren decirme que ella no participó de nuestra salvación, que todo fue Cristo solamente. No dejes de ver este video hasta el final porque la revelación más impactante está por venir. El arzobispo Lamastra, especialista en patrística y conocedor profundo de los padres de la Iglesia, intervino con precisión quirúrgica. Cardenal Wojtyła, con todo el respeto a la historia heroica de su pueblo, hay una diferencia teológica crucial entre intercesión y corredención que debemos entender. María intercede, sí, por supuesto. María protege, sí, absolutamente. María cuida de sus hijos, sí, como la mejor madre. Pero María no derramó el sangre redentora. Solamente Cristo hizo eso en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 9 es categórico. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la espada que traspasó su alma. Wojtyła citó Lucas capítulo 2 versículo 35, con voz quebrada por la emoción. El sufrimiento de ella a los pies de la cruz, viendo morir a su hijo torturado, no cuenta para nada en la salvación. Cuenta como sufrimiento de madre. Lamastra respondió con firmeza pero también con compasión, no como pago por pecados de la humanidad. Si el sufrimiento de María fuera redentor en sí mismo, entonces el sufrimiento de Juan el Apóstol, de María Magdalena, de todos los mártires que fueron quemados vivos, crucificados, devorados por leones, también sería redentor. Caeríamos en pelagianismo puro, salvación por obras humanas, y eso es herejía condenada por los concilios. La discusión estaba escalando niveles peligrosos cuando la puerta de la sala se abrió de golpe. El Papa León XIV entró con paso firme. Todos se levantaron inmediatamente, pero gesticuló con la mano para que se sentaran nuevamente. Su rostro mostraba señales evidentes de una noche entera sin dormir, ojeras profundas, mirada cansada pero determinada. Sus primeras palabras helaron la sala como un viento del Ártico. Sé que muchos de ustedes me odian en este momento preciso. El Papa habló con voz quebrada pero firme. Sé que algunos ya están pensando en cisma, en separarse de Roma. Sé que allá afuera, en las plazas, los fieles están quemando mi fotografía en señal de protesta. Pero necesito que entiendan algo fundamental. No hice esto por capricho personal. No lo hice por orgullo intelectual. Lo hice porque Cristo Jesús me apareció en sueños 3 noches seguidas, 3 noches consecutivas con el mismo mensaje desgarrador. Algunos cardenales se entreolaron con escepticismo evidente, otros se arrodillaron instintivamente, reconociendo la gravedad del momento. León XIV continuó con voz cada vez más emocionada. En la visión profética, yo estaba en una basílica inmensa. Había 2 altares. Presten atención a este detalle. En uno, Cristo crucificado, sangrando, sufriendo. En el otro, María coronada, gloriosa, radiante. Y las personas, ¡ay Dios mío! Las personas estaban todas voltadas hacia María, completamente de espaldas a Cristo. Él lloraba, hermanos. Cristo lloraba lágrimas de sangre que caían al suelo de mármol, y me dijo con voz que atravesaba mi alma. Ellos olvidaron que solo mi sangre salva a la humanidad. Mi propia madre llora en el cielo, viendo a sus hijos confundir veneración legítima con adoración idólatra. El cardenal Burke, tradicionalista conocido en todo el mundo católico, interrumpió con tono de desafío apenas contenido. Santidad, con todo el respeto que su santidad merece, los sueños pueden ser del demonio.
pueden ser trampas espirituales. ¿Cómo saber si esta visión viene de Dios o del maligno? Por sus frutos los conoceréis. León respondió inmediatamente citando Mateo capítulo 7 versículo 16. Miren las frutas podridas de la confusión actual. ¿Cuántos católicos hoy, cuando se les pregunta cómo son salvos, mencionan a María antes que a Cristo? ¿Cuántos conocen todos los títulos marianos, todas las advocaciones, todas las apariciones, pero no pueden citar 5 palabras textuales de Jesús en los evangelios? ¿Cuántos rezan más rosarios que leen las sagradas escrituras? Esta es la inversión diabólica que hemos permitido crecer como un cáncer espiritual. Eso es culpa de la catequesis mala, protestó Hernández con vehemencia. No es culpa de la devoción a María. Exacto. León aplaudió una vez con fuerza. Catequesis mala que nosotros permitimos florecer, que nosotros incentivamos con nuestra ambigüedad cobarde, que nosotros creamos al dejar confusión doctrinal, donde debería haber claridad cristalina como el agua. María no es corredentora, nunca fue, nunca será en toda la eternidad. Hay un solo Redentor de la humanidad, un solo Salvador del mundo. Y si no dejamos esto absolutamente cristalino en la mente y el corazón de cada católico, seremos juzgados por Dios por cada alma que se perdió en la confusión teológica que nosotros mismos creamos. Comenta ahora mismo si estás de acuerdo o en desacuerdo con el Papa, porque tu opinión importa para este canal. El debate continuó por horas interminables que parecían no terminar nunca. Las escrituras eran citadas como espadas afiladas cortando el aire, las tradiciones invocadas como escudos protectores, hasta que el cardenal Sara, africano silencioso hasta aquel momento, se levantó con su presencia imponente. Su voz profunda resonó como trueno en la sala. Hermanos, permítame compartir algo de mi experiencia misionera. En mi tierra de África, cuando los misioneros europeos llegaron hace siglos, trajeron a María y a Jesús juntos en su predicación. Pero ¿saben qué entendió el pueblo con sus categorías culturales ancestrales? Que María era la diosa madre como las divinidades femeninas que ya adorábamos en nuestras tradiciones paganas, y que Jesús era apenas más un hijo divino entre muchos otros dioses. Llevó generaciones enteras corregir este error catastrófico. Generaciones de misioneros dedicando sus vidas. Y aún hoy, hermanos, aún hoy existen aldeas remotas en mi continente donde María es literalmente adorada como una diosa con altares, ofrendas y sacrificios. ¿Es eso lo que queremos para el futuro? Ese es el legado que dejaremos a las próximas generaciones. Un silencio pesado como plomo cayó sobre la reunión, hasta que una voz joven, Monseñor Calabrese de apenas 40 años, osó preguntar lo que todos temían. Santidad, ¿y si el pueblo no acepta ese decreto? ¿Y si hay cisma, división de la Iglesia? El Papa León XIV caminó lentamente hasta la ventana que daba a la plaza de San Pedro, ya completamente tomada por periodistas del mundo entero y fieles confundidos. Entonces que haya cisma si es necesario, respondió con determinación absoluta. Es mejor una iglesia menor pero fiel a la verdad, que una iglesia grande pero idólatra en su práctica. Cristo mismo lo dijo claramente en Lucas capítulo 12 versículo 51. ¿Pensáis que vine a traer paz a la tierra? No os digo, sino división, conflicto por causa de la verdad. La tensión podía ser cortada con un cuchillo cuando el teléfono de la sala sonó estruendosamente. El asesor de prensa entró pálido como un fantasma. Santidad, santidad, Fátima está en caos total. 20,000 personas en vigilia de protesto están diciendo que su santidad es el falso profeta del Apocalipsis, y que vendría a engañar incluso a los elegidos. León no se estremeció ni por un segundo. Que recen mucho, respondió con calma sobrenatural. Pero que recen al Padre en nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, y que pidan la intercesión de María, no su corredención inexistente. El cardenal Tagle, filipino con lágrimas corriendo por su rostro, suplicó con voz quebrada: Santidad, mi pueblo, los filipinos viven para María. Esto va a destruirlos espiritualmente. No. León respondió con gentileza inesperada, caminando hacia el cardenal y poniendo su mano en su hombro. Esto va a libertarlos de la confusión. Juan capítulo 8 versículo 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La iglesia debe conocer la verdad, aunque duela en el alma, especialmente cuando duele, porque el dolor purifica como el fuego purifica el oro.
Si este video te está impactando, dale like ahora y comparte con todos tus contactos católicos porque necesitan escuchar esta verdad. La reunión estaba por terminar cuando el cardenal más anciano hizo la pregunta que todos temían en secreto. Santidad y los dogmas marianos ya proclamados. La Inmaculada Concepción, la Asunción a los cielos, la virginidad perpetua, la maternidad divina. Todos esos permanecen intocados y válidos. León fue absolutamente enfático en su respuesta. Cada uno de esos dogmas apunta directamente hacia Cristo, no se queda en María. María fue concebida sin pecado para ser digna de cargar en su vientre al Salvador del mundo. Fue asunta al cielo como primicia de la resurrección prometida por Cristo a todos nosotros. Permaneció virgen como señal de la obra exclusiva del Espíritu Santo. Es madre de Dios porque Jesús es Dios verdadero. Todo en ella, absolutamente todo grita con voz poderosa: miren a mi Hijo, no me miren solo a mí. Y es eso exactamente lo que haremos de ahora en adelante en la Iglesia Católica. En aquel momento extraordinario, algo completamente inesperado sucedió que dejó a todos sin palabras. La hermana Lucía Marí, monja anciana de 80 años que servía café humildemente en las reuniones, dejó caer la bandeja con estruendo. Se arrodilló temblando de pies a cabeza. Perdón, santidad, perdón. Pero Nuestra Señora me apareció cuando yo era apenas una niña pequeña en Ruanda, durante el genocidio horrible. Ella me salvó de la muerte cierta, me escondió de los asesinos. Todos pararon de hablar inmediatamente. León se aproximó con ternura, la ayudó a levantarse del suelo. Hermana querida, escúcheme bien. Ella intercedió por usted como madre protectora que protege a sus hijos de peligro. Pero quien la salvó verdaderamente fue Cristo a través de ella. Entiende la diferencia crucial. Sí, santidad, pero el poder salvífico es siempre y solamente de Él, de Cristo crucificado. Entiende ahora la diferencia entre intercesión y redención. La religiosa sintió una paz profunda invadiéndola, comenzó a llorar de emoción. Entonces, santidad, todavía puedo amarla, todavía puedo tener devoción a Nuestra Señora. Más que nunca, hermana querida, León sonrió con ternura paternal. Ámela como Cristo la amó desde la cruz. Hónrela como la honró, dándole a Juan como hijo. Pero adore solamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los días avanzaban inexorablemente. Las manifestaciones explotaban globalmente como volcanes de indignación. Sacerdotes rebeldes celebrando misas de desagravio en protesta, otros sacerdotes retirando todas las imágenes de María en un extremismo opuesto que el Papa no había pedido. Ellos aún no habían comprendido verdaderamente lo que León realmente quería decir con su decreto histórico. En el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, reunión de emergencia absoluta. Monseñor Gabriel presentaba datos absolutamente alarmantes que dejaban a todos boquiabiertos. Santidad, la investigación relámpago que hicimos muestra resultados devastadores. 72% de los católicos brasileños dicen que sin María no hay salvación posible. 81% de los mexicanos creen que María puede perdonar pecados directamente. 67% de los filipinos piensan que María tiene poder divino propio. ¡Basta! León interrumpió golpeando la mesa. Esos números prueban que estamos completamente correctos en tomar esta decisión dolorosa. Creamos una generación entera de marianos que olvidaron ser cristianos primero. Pero la reacción violenta, santidad, el pueblo está furioso en las calles. Déjelos que reaccionen con toda su furia. El Papa respondió con firmeza de roca. Pedro fue crucificado de cabeza para abajo por predicar que Cristo es el único Salvador. Estoy absolutamente dispuesto a sufrir el martirio por la misma verdad eterna. La conferencia de prensa fue convocada para las 3 de la tarde. La sala estaba completamente abarrotada. La tensión era absolutamente palpable en el aire. El Papa León XIV entró sin las pompas tradicionales, apenas con su sotana blanca simple y la cruz pectoral. Fue directo al punto sin rodeos diplomáticos. Sé que muchos están furiosos conmigo en este momento, comenzó con voz firme. Sé que algunos me consideran traidor de la fe católica, pero les pregunto con toda sinceridad, ¿cuál fe exactamente? ¿La fe en Cristo Salvador o la fe en tradiciones humanas que oscurecen el Evangelio puro? Una reportera de EWTN, visiblemente emocionada, hizo la primera pregunta. Santidad. Millones de católicos sienten que su santidad atacó a su madre espiritual, que faltó el respeto a María.
Por el contrario, León respondió con pasión contenida. Honré a María de la forma más alta posible a colocarla en su debido lugar exacto, tal como ella misma hizo en el Magnificat. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Lucas capítulo 1 versículo 46. Noten bien, hermanos, María necesita de un Salvador para ella misma. Si ella necesitaba ser salvada, ¿cómo podría ser salvadora de otros? Es lógica teológica elemental. Un periodista italiano hizo una pregunta incómoda sobre los santos del pasado, pero Santidad, San Alfonso de Ligorio, San Luis de Montfort, San Maximiliano Kolbe, todos llamaron a María corredentora en sus escritos. Todos eran hombres falibles. León respondió sin titubear, expresando su devoción personal en lenguaje poético de su época histórica. La Iglesia nunca, repito, nunca dogmatizó ese título en 2000 años. ¿Saben por qué la Iglesia nunca lo hizo? Porque contradice frontalmente 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un corresponsal mexicano, visiblemente emotivo con lágrimas en los ojos, casi suplicó: Santidad, en Guadalupe, Nuestra Señora dijo: no soy yo tu madre. Eso no cuenta para nada. Sí, madre. León enfatizó la palabra. No corredentora. Hay diferencia abismal. Madre que lleva al Hijo, no que sustituya al Hijo en su obra salvadora. Como en las bodas de Caná, las últimas palabras de María en los Evangelios. Haced todo lo que Él os dijere. Juan capítulo 2. María siempre apunta hacia Jesús, nunca hacia sí misma. Ese es su papel eterno. Una joven bloguera católica con millones de seguidores levantó la mano temblando de nervios. Santidad, el Papa Francisco llamaba a María de Madre Amorosa y nunca tuvo esta reacción violenta del pueblo. ¿Por qué ahora este decreto? Porque León pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente como un cirujano elige su bisturí. Porque llegó el tiempo profético de la claridad absoluta. Vivimos en una era de confusión doctrinal, donde muchos católicos practican marianismo, no cristianismo verdadero. Conocen todas las apariciones con detalles, pero no conocen el Sermón de la Montaña. Saben todos los títulos de María en latín, pero no saben los nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Esto necesita cambiar radicalmente o perderemos la esencia del Evangelio. Entonces Santidad está diciendo que la devoción mariana es errada, es pecado. Estoy diciendo que devoción desordenada es espiritualmente peligrosa para la salvación. León corrigió, como Pablo alertó en Colosenses capítulo 2 versículo 18. Nadie os domine a su antojo con culto de ángeles. Si Pablo alertó sobre dar honor excesivo a los ángeles, cuanto más debemos cuidar de no dar a una criatura, por más santa que sea, la honra debida solamente al Creador. El punto más intrigante y polémico vino cuando el padre Richard, tradicionalista famoso en redes sociales, gritó desde la platea con voz acusadora: Santidad, su santidad es el Papa profetizado en la Salete, el que destruiría la devoción mariana. León no se intimidó ni por un segundo. Si destruir idolatría para preservar adoración verdadera me hace ese Papa profético, acepto el título con humildad. Lo acepto completamente, hermanos. Pero recuerden, Jesús también fue acusado de destruir la religión judía por los fariseos. Y él respondió con claridad: no vine a destruir la ley, sino a cumplirla. Mateos capítulo 5 versículo 17. Yo no vine a destruir la devoción mariana legítima, vine a purificarla de las distorsiones idólatras que se infiltraron como cizaña en el trigo. La conferencia de prensa continuó por 2 horas agotadoras. Cada pregunta era una granada explosiva, cada respuesta una defensa apasionada de la centralidad absoluta de Cristo en la salvación. Hasta que algo absolutamente conmovedor sucedió que cambió el tono de toda la conferencia. Una niña pequeña de apenas 6 años, traída por su madre periodista, preguntó con inocencia angelical: Señor Papa, yo todavía puedo pedirle a Nuestra Señora que cuide de mí en la noche cuando tengo miedo. El Papa León descendió del púlpito inmediatamente, se arrodilló frente a la pequeñita quedando a su altura. Siempre, pequeñina de mi corazón, siempre puedes pedirle eso. María es tu Madre del Cielo que te ama infinitamente. Ella te ama, te protege. Lleva tus oraciones directamente a Jesús como una madre lleva las peticiones de sus hijos al Padre. Pero acuérdate bien de esto.
¿Quién te salvó del pecado? ¿Quién murió en una cruz horrible por ti? ¿Quién resucitó victorioso por ti? Ese es Jesús solamente. María es el camino hermoso hasta Él. Pero Jesús es el destino final de todo. La niña sonrió con comprensión sorprendente. Entonces es como mi mamá que me lleva de la mano hasta mi papá cuando necesito algo importante. Exactamente. León la abrazó con ternura. ¿Qué sabiduría Dios coloca en la boca de los niños pequeños? De la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Aquella noche sucedió algo completamente inesperado que muchos consideraron una señal del cielo. El Carmelo de Lisieux reportó que durante la adoración eucarística nocturna, la hostia consagrada brilló intensamente por 30 segundos completos con una luz que no era de este mundo. Varios testigos lo confirmaron bajo juramento. La noticia corrió rápidamente por las redes sociales, pero no hubo pronunciamiento oficial del Vaticano sobre el fenómeno, dejando espacio para interpretaciones. Hay quienes creen que fue una confirmación divina del decreto papal. Hay quienes creen que fue una protesta celestial. Pero lo que sucedió después dejó a todos absolutamente atónitos sin palabras. Suscríbete ahora si quieres saber cómo termina esta historia explosiva que está dividiendo al mundo católico. El Papa León convocó un pronunciamiento final desde un lugar absolutamente simbólico, directamente desde la Capilla Sistina, bajo el fresco monumental del juicio final de Miguel Ángel. Amados hijos e hijas de la Iglesia, comenzó con voz solemne que resonaba en las paredes históricas. Estamos bajo este fresco magistral que muestra a Cristo juez de toda la humanidad. Noten bien este detalle teológico. María está al lado de Cristo intercediendo por las almas, pero es Cristo quien juzga con autoridad divina. Siempre fue así desde el principio. Siempre será así hasta el fin de los tiempos. No disminuimos a María cuando proclamamos que Cristo es el único Salvador. Al contrario, elevamos a María a mostrar que ella fue elegida entre todas las mujeres de la historia para ser la puerta por la cual la salvación entró en el mundo caído. Abrió solemnemente el Evangelio de Juan que tenía en sus manos. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1. Noten, hermanos, no dice los verbos se hicieron carne en plural. Un solo Verbo, un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y la humanidad. Y María fue el sí humilde que permitió la encarnación del Verbo eterno. Gloriosa en ese papel, magnífica en esa obediencia, bendita entre todas las mujeres por esa aceptación, pero corredentora, no, nunca. Entonces hizo algo que nadie esperaba en absoluto, algo que quedaría grabado en la historia de la Iglesia para siempre. Tiró la tiara papal que había restaurado al uso ceremonial y la colocó humildemente a los pies de la imagen monumental de Cristo Pantocrátor. Como María dijo en su Magnífica con humildad absoluta, «He aquí la sierva del Señor». Lucas capítulo 1 versículo 38. Noten bien esta palabra crucial que ella eligió. No dijo socia de Dios, no dijo colega de Dios. Dijo sierva, esclava humilde del Señor. Si la Madre de Dios se ve a sí misma como simple sierva obediente, quienes somos nosotros, miserables pecadores, para hacer de ella algo más grande que lo que ella misma aceptó ser. Se volvió hacia las cámaras que transmitían para todo el planeta. Sé que muchos sufren en este momento. Sé que hay dolor profundo en millones de corazones. Pero sufren por amor mal direccionado, por devoción desordenada. María no necesita el título de corredentora para ser grande. Ella tiene algo infinitamente mejor que cualquier título humano. Es la madre de la Iglesia Universal, la primera discípula perfecta, la nueva Eva que deshizo el pecado de la primera, el arca de la nueva alianza, el tabernáculo viviente donde habitó Dios, la escalera de Jacob que une el cielo con la tierra, la zarza ardiente que no se consume. No son títulos suficientes estos, pero sobre todo, su voz creció en poder profético. Sobre todo, María es aquella que nos enseña la verdadera devoción auténtica. ¿Y saben cuál es esa devoción? Según sus propias palabras. Haced todo lo que Él os dijere, todo lo que Cristo Jesús nos mande. No lo que tradiciones humanas inventaron por sentimentalismo, no lo que emocionalismo religioso creó sin base bíblica. Lo que Cristo diga, eso y solamente eso. El cardenal Zen de Hong Kong, que había sufrido persecución comunista durante décadas, se levantó espontáneamente con lágrimas en sus ojos ancianos. Santidad tiene toda la razón de Dios, declaró con voz temblorosa de emoción. En China continental,
Los comunistas ateos explotan nuestra devoción mariana excesiva y desordenada para decir a las masas que los católicos somos politeístas, que adoramos a muchos dioses como los paganos. ¿Cuántas almas preciosas perdimos en mi país por no saber explicar claramente la diferencia crucial entre veneración legítima y adoración idólatra? ¿Cuántos jóvenes intelectuales se alejaron de la iglesia pensando que éramos supersticiosos primitivos? Otros cardenales comenzaron a levantarse uno por uno, cada uno dando testimonio desgarrador sobre países y culturas donde la devoción mariana desordenada había reemplazado completamente a Cristo en el corazón de los fieles, ampliando dramáticamente el debate histórico. El Papa León levantó sus manos pidiendo silencio. Escuchen, hermanos, el mundo entero espera nuestra claridad doctrinal, y María en el cielo también espera. También desea que aclaremos esta confusión. Ella no quiere robar ni un gramo de la gloria que pertenece exclusivamente a su Hijo amado. En Apocalipsis capítulo 12, la mujer vestida de sol tiene la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Pero el centro absoluto de toda la visión es el Hijo varón que ella genera, el que gobernará todas las naciones con vara de hierro. No ella misma como protagonista, sino su Hijo como Rey de Reyes. El momento más dramático y conmovedor de toda la ceremonia histórica llegó entonces. León pidió con voz solemne que trajeran el Santísimo Sacramento en procesión. Cuando la custodia dorada llegó portada por 4 obispos, el Papa se prostró completamente en el suelo de mármol frío, con su rostro tocando el piso. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero», proclamó con voz que resonaba en toda la capilla. No santos por más heroicos que sean, no ángeles por más poderosos que sean, no María por más inmaculada que sea. Cristo, solo Cristo, siempre Cristo, eternamente Cristo como único Salvador. Se levantó lentamente, tomó la custodia entre sus manos temblorosas. ¿Cuántos aquí presentes, si tuvieran que elegir en este momento entre la Eucaristía y el Rosario, entre Cristo presente y devoción mariana, elegirían el Rosario? Sean absolutamente honestos con ustedes mismos. Esta es la inversión diabólica que nosotros los pastores creamos por cobardía pastoral. Preferimos devoción secundaria sobre sacramento principal. Preferimos lo accesorio sobre lo esencial. Preferimos lo periférico sobre lo central. La hermana Agnés, mística conocida en todo el mundo católico por sus experiencias místicas, se levantó llorando desconsoladamente. Perdón, santidad, perdón desde lo más profundo de mi alma pecadora. Sollozó con el rostro bañado en lágrimas. Pasé mi vida entera, 50 años de vida religiosa, promoviendo a María más que a Jesús en mis conferencias. Achaba que era humildad mística, pero era orgullo espiritual disfrazado de piedad. Como una avalancha imparable, las confesiones públicas comenzaron a brotar. Yo predicaba en retiros que sin María nadie se salva jamás. Yo enseñaba a los niños de primera comunión a rezar a María antes de enseñarles el Padre Nuestro que Cristo mismo nos dio. Yo decía en mis homilías que María convence a Jesús de perdonarnos, como si él no quisiera perdonar por sí mismo y necesitara ser convencido por su madre. León lloraba abiertamente sin ocultar sus lágrimas, su rostro contorsionado por el dolor. Escuchen atentamente lo que hicimos por siglos de error acumulado. Transformamos a la sierva en señora absoluta, a la intercesora en salvadora, a la criatura en casi creadora con poderes divinos. Y María llora en el cielo glorioso, viendo a sus hijos amados completamente confundidos sobre su verdadero papel en la historia de la salvación. Entonces sucedió algo absolutamente inesperado que cambiaría el rumbo del debate. El cardenal Schönborn, teólogo profundamente respetado en toda la Iglesia universal, pidió la palabra levantando su mano. Santidad, con su permiso, propongo algo concreto y práctico. Que cada diócesis del mundo católico haga un año de clarificación doctrinal comenzando inmediatamente. Enseñar masivamente al pueblo fiel la diferencia teológica crucial entre latría, dulía e hiperdulía, entre adoración que solo se da a Dios, veneración común que se da a los santos, y veneración especial que se da únicamente a María. Catequesis masiva en todos los niveles, desde niños hasta ancianos. Aplausos explosivos llenaron la capilla histórica. León aprobó inmediatamente con entusiasmo. Sí, hermanos, sí, y propongo más aún, que cada Santa Misa en todo el mundo católico comience recordando solemnemente al pueblo. Un solo Dios verdadero,
un solo Señor Jesucristo, un solo Salvador de la humanidad caída, un solo mediador entre el cielo y la tierra. Que nadie pueda olvidar esta verdad fundamental, que es el corazón del cristianismo auténtico. Pero la resistencia continuaba absolutamente fuerte en muchos lugares del mundo. Desde Fátima, en Portugal, llegaron noticias alarmantes de que miles de peregrinos hacían una muralla humana protectora alrededor de la capelina de las apariciones. Desde México, relatos escalofriantes de sacerdotes rebeldes declarando públicamente que el Papa era hereje formal. Desde Filipinas, obispos conservadores pidiendo una clarificación oficial de la clarificación, cuestionando la autoridad papal. Las resistencias parecían no acabar nunca, multiplicándose como hongos después de la lluvia. Un movimiento cismático autodenominado Verdaderos Marianos surgió rápidamente, agrupando cerca de 100,000 fieles en todo el mundo que rechazaban al Papa León, llegando al extremo de elegir un antipapa que prometía restaurar solemnemente el título de corredentora. El Papa León respondió con mansedumbre sobrenatural que sorprendió a todos. Recemos por ellos con caridad cristiana, no los condenemos. Están profundamente heridos en su fe. Confundieron amor legítimo a María con doctrina errónea sobre María. Como el hijo pródigo de la parábola, volverán cuando el hambre espiritual verdadera apriete sus corazones. Un documento final llamado Mater Ecclesia, Madre de la Iglesia, sintetizó magistralmente todo el pensamiento papal. María permanece para siempre como Madre de Dios Theotokos, siempre virgen antes, durante y después del parto, inmaculada concepción preservada de pecado original, asunta al cielo en cuerpo y alma, reina del cielo y de la tierra coronada por la Trinidad, Madre de la Iglesia Universal, abogada nuestra que intercede constantemente, refugio de los pecadores que acogemos en su manto. Pero María nunca fue ni nunca será en toda la eternidad estas cosas. Corredentora porque solo Cristo redime con su sangre preciosa. Cosalvadora porque solo Cristo salva por su muerte y resurrección. Cuarta persona de la Trinidad que es herejía blasfema. Objeto de adoración porque solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son adorados. Fuente de gracia porque ella es canal purísimo pero no fuente original. Perdonadora de pecados porque solo Dios Todopoderoso perdona las ofensas. El Papa León, después de publicar ese comunicado histórico, se retiró a un retiro espiritual profundo en su capilla privada del Vaticano. Pasó horas enteras llorando desconsoladamente delante del Santísimo Sacramento expuesto, repitiendo una y otra vez como un mantra: «Perdóname, Señor Jesús, si hería a alguien con esta verdad dolorosa, pero que todos conozcan sin ninguna duda que solo tú salvas a la humanidad perdida». Cuando la noche se aproximaba en Roma, cuando las sombras comenzaban a cubrir las cúpulas doradas, algo absolutamente extraordinario y misterioso aconteció. El Papa León encontró sobre su escritorio de madera antigua un documento envejecido que explicaba proféticamente sobre María con caligrafía del siglo XIX. Las palabras lo dejaron completamente helado. Mi inmaculado corazón se alegra infinitamente cuando mi Hijo amado es glorificado por sus criaturas. Los títulos excesivos son perturbadores para el plan divino. Todos los títulos pertenecen por derecho al Hijo Redentor. La purificación de la devoción será dolorosa como espada que traspasa, pero absolutamente necesaria para la salvación de muchas almas. En los márgenes del documento había notas proféticas supuestamente del siglo XIX que parecían escritas para este momento exacto. Tiempos difíciles vendrán sobre la Iglesia de Cristo. Muchos caerán en la confusión y la apostasía, pero los que permanezcan fieles a la verdad bíblica conocerán la libertad verdadera. Hay un solo pastor que es Cristo, una sola puerta que es Cristo, un solo camino, verdad y vida que es Cristo, mi Hijo Jesús amado. El Papa León despertó fortalecido espiritualmente como nunca antes. Convocó inmediatamente un consistorio extraordinario y anunció públicamente que restauraría la centralidad absoluta de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Comenzó con firmeza inquebrantable dirigiéndose a los cardenales reunidos. ¿Cuántos católicos comulgan sin creer verdaderamente en la presencia real de Cristo en el pan consagrado? ¿Cuántos tratan el cuerpo glorioso de Cristo como simple símbolo vacío o mera tradición folclórica? El cardenal Burke apoyó inmediatamente. Si santidad, si clarificamos doctrinalmente sobre María, clarifiquemos también con igual rigor sobre la Eucaristía, que es Cristo mismo. El cardenal Sara de África adicionó con voz potente: y sobre la Sagrada Liturgia, recuperemos la sacralidad perdida,
Basta ya de misas espectáculo que parecen shows de entretenimiento. Una niña pequeña de 10 años viralizó en todas las redes sociales al escribir un mensaje público dirigido a la Iglesia Católica. Amo con todo mi corazón a Nuestra Señora María porque ella me enseña a amar a Jesús con amor puro. Ella es la mejor madre de todo el universo creado, pero Jesús es Dios Todopoderoso. Con ese mensaje tan simple pero profundo, muchos fieles comenzaron finalmente a comprender el verdadero mensaje del Papa. Pero León sabía en su corazón que la batalla espiritual no estaba completamente ganada todavía. Las fuerzas de las tinieblas se estaban reorganizando en las sombras, falsos profetas surgiendo por todas partes, prometiendo una iglesia inclusiva moderna que no exige conversión verdadera ni renuncia a pecado. En un sueño profético perturbador, León vislumbró la gran apostasía venidera predicha en las Escrituras. Vio la iglesia brutalmente dividida entre un pequeño remanescente absolutamente fiel a Cristo y una gran masa apóstata que había abandonado la fe de los apóstoles. María se le apareció nuevamente en la visión con rostro materno pero serio. «Hijo mío, preparaste fielmente mi rebaño para la tormenta. La tempestad profetizada viene inexorablemente, pero los que conocen la verdad bíblica permanecerán firmes como robles». La última gran intervención magisterial del Papa León fue el documento solemne llamado Christus Vincit, Cristo vence sobre todo. Era una síntesis teológica definitiva de todo su pontificado histórico. Declaramos solemnemente ante Dios y los hombres: Jesucristo es el único Salvador de toda la humanidad sin excepción. María es madre espiritual y modelo perfecto de discipulado, no salvadora. La Iglesia existe exclusivamente para llevar las almas a Cristo. Los sacramentos son encuentros personales transformadores con Cristo resucitado. La moral cristiana fluye naturalmente del amor apasionado a Cristo. El fin último de la existencia humana es la unión eterna con Cristo en gloria. Y no hay salvación posible fuera de Cristo Jesús. Pero Cristo puede salvar misericordiosamente incluso a los que no lo conocen explícitamente si siguen su conciencia recta. María es la obra maestra más perfecta de la salvación operada por Cristo, no la autora original de ella. Los santos son ejemplos luminosos de seguimiento radical, no sustitutos del único Salvador. Las reacciones finales fueron completamente mixtas en todo el mundo. Unos diciendo que era obvio y no hacía falta decreto. Otros gritando herejía y apostasía formal. Pero la mayoría silenciosamente reconociendo en sus corazones: necesitábamos desesperadamente esta clarificación dolorosa. El Papa León, en sus momentos finales de lucidez, celebrando la solemnidad de Cristo Rey del Universo, habló desde el altar de la Basílica de San Pedro atestada de fieles: Amados hijos e hijas, no sé por cuánto tiempo más durará mi pontificado terrenal. No sé si Dios me llevará pronto o me dará más años. Pero les dejo una herencia imperecedera: claridad cristalina sobre Cristo como único Salvador. No cree absolutamente nada nuevo en doctrina. Apenas limpié la ventana sucia para que la luz antigua del Evangelio brille con fulgor. Sé que sufrí odios viscerales, sé que cause dolores profundos en corazones devotos, pero les pregunto con toda sinceridad: ¿vale la pena una paz falsa construida sobre confusión doctrinal? ¿Vale la pena una unión superficial que esconde la verdad salvadora? María en el cielo glorioso no me odia por este decreto doloroso. Ella me agradece eternamente porque finalmente sus hijos la aman correctamente, como madre amorosa que lleva al hijo, no como sustituta usurpadora de él. Mi testamento espiritual es absolutamente simple para todos. Conozcan a Jesús, no teorías sobre él, sino a Jesús mismo personalmente, en la Eucaristía donde se entrega, en la palabra que ilumina, en la oración que transforma, en los pobres donde sufre. Conózcanlo íntimamente. María los ayudará maternalmente en ese camino. Los santos los inspirarán con sus ejemplos. La Iglesia los guiará con sus sacramentos. Pero solo Jesús los salvará eternamente del pecado y la muerte. Nunca olviden jamás: solo Jesús crucificado y resucitado. Entonces, en un gesto final absolutamente inesperado que quedaría grabado en los anales de la historia eclesiástica, el Papa tiró humildemente el anillo papal, símbolo de su autoridad, lo colocó a los pies del crucifijo monumental. Citó las palabras proféticas de Juan el Bautista con voz quebrada por la emoción: es necesario que Él crezca en los corazones y que yo disminuya hasta desaparecer. Se prostró completamente en el suelo de mármol, lloró como un niño
y la basílica entera con miles de personas lloraba junto con él en un momento absolutamente histórico e irrepetible. Este es el nuevo catolicismo purificado que reverencia con toda el alma a aquel que murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos la gracia inmerecida de vivir eternamente. Si Jesús volviera en este momento preciso en gloria y majestad, ¿tú le pedirías quedarte un poquito más en esta tierra corrupta o simplemente agradecerías cada segundo por el estar presente transformando tu vida miserable? Tu opinión importa muchísimo, mi querido hermano fiel. Y pido que Dios Todopoderoso en su infinita e incomprensible bondad te bendiga abundantemente, te libre de todo mal y peligro, y traiga la paz divina perfecta a tu corazón atribulado, aquella paz que reina por los siglos de los siglos eternos. Suscríbete ahora mismo a Vibra Vaticano si quieres seguir recibiendo las verdades más impactantes que la Iglesia Católica no quiere que sepas. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en conocer los misterios ocultos del Vaticano.